en esa crisis la clase dominante tiene que redefinir su relación con el Estado. Y también se genera por debajo aquello de que los de arriba no pueden seguir como hasta ahora y los de abajo ya no quieren seguir como hasta ahora. Esto, sobre todo la grande masa que queda desempleada. Y ahí la respuesta autoritaria es la primera. Como bien señalaba Gonzalo, aquel hombre que había sido ministro de Valle y que tenía simpatía popular, había sido electo presidente de la República, asume el rol de mandar parar, el impulso de los trabajadores, de mandar parar, y inmediatamente además se convierte en un individuo vinculado a la reacción más abyecta que había en el mundo, nada más y nada menos que a Mussolini y a Hitler. El Código Penal, que todavía está vigente en Uruguay, hay algunas modificaciones que están previstas en el Parlamento, es una copia fiel en algunos artículos traducida, ¿no?, del Código Penal de Mussolini, que es de ese periodo, del periodo de Terra. El Código Penal, con los cuales nos juzgan a nosotros hoy, es la copia fiel del Código Penal de Mussolini que Terra trajo y aplicó acá. Que bueno, que tenía delitos hasta, yo qué sé, desaliño indumentario. Ese delito todavía existe, indumentario. Desaliño indumentario. Es decir, que si estamos mal vestidos, es delito. Gracias. Que en el 29 en Estados Unidos también la crisis mundial hace un peso muy fuerte, con el cual además Uruguay tenía también una vinculación comercial. Y esto pega muy fuerte también acá. Y hace un año y medio, 2 años, se usó en Punta del Este el desaliño. Sí, una jueza mandó expulsar a... Es cierto ese episodio, una jueza mandó expulsar a un individuo que amparándose en delitos de esa naturaleza. ¿Mandó a hacer qué? A expulsar a dos personas que indigente no o qué sé yo, que en Punta del Este estaba... y entre las cosas que le imputó fue el desaliño indumentario. Este delito de ese Código Penal. Después hay otros muy curiosos, ¿no? De vagancia, a los atentados al pudor, y luego clasificando, ¿no?, el tipo de atentados al pudor. Hoy, por ejemplo, en la playa de Montevideo todo el mundo iría preso por atentado al pudor si se aplicara en rigor el Código Penal. Pero entonces, la clase trabajadora uruguaya se encuentra frente a la crisis y a la primera dictadura del siglo XX, dictadura con ese tenor, dictadura que asume el fascismo como ideología a poco de estar, dividida en 3 centrales sindicales, una crisis que golpea fuertemente su materialidad y su subjetividad. Es decir, ya no vives como antes del punto de vista material y las referencias subjetivas empiezan a complicarse. Si bien el Partido Comunista tiene una influencia importante, la clase obrera se dispone en esas condiciones de enfrentar a esta dictadura. Hay dos episodios que valen la pena ser recordados desde el punto de vista de la resistencia obrera, porque también la historia oficial nos niega el papel de los mártires obreros en la lucha por la recuperación de la libertad. Ahí tiene lugar la muerte de 2 trabajadores comunistas ambos, y de Poncio Lujambio y Julia Escorina, una en San Javier y otro acá en Montevideo. Hace poco, Gonzalo lo puede contar, tuvo la tumba de Julia Escorina en San Javier, y es una cosa bien interesante, incluso la conformación de la tumba, que hasta el día de hoy mantiene su martillo. En ese año, estaba la colonia comunista en San Javier. Sí, el Partido Comunista todavía no está en la línea de los frentes populares. Entonces, mientras el Partido Socialista busca alianza con el vallismo y con los blancos independientes para resistir, el Partido Comunista dice, la dictadura de clase puede tener una forma u otra, lo que hay que garantizar es el funcionamiento de los sindicatos. Y Julia Arévalo, senadora comunista, se va a San Javier. Hay un mitin, se tirotean con la policía, lo corren a pedradas, y cuando disparan contra Julia Arévalo se interpone una campesina, Julia Escorino, de origen rusa, de los rusos de San Javier, comunista, que cae muerta, y Julia Arévalo fue herida en el brazo. Cuando yo era gurí, Julia Arévalo me mostraba la herida, ¿no? Y me decía, fíjense ustedes la vejez, mucho antes de este muchacho Arismendi. Entonces, cuando cae muerta Julia Escorino, un hombre de San Javier dice, bueno, si hoy enterramos, en este suelo sanjavierano se mezcló la sangre obrera y la sangre campesina. La muerte de Julia Escorino y la muerte de Julia Arévalo. Y la herida de Julia Arévalo. Y fue emocionante volver a San Javier en la campaña electoral
la tumba de Julián Corino, hay gente de allá, descendientes de este viejo comunista, que en medio de las tumbas blancas está la tumba de Roglic, una tumba pintada de rojo, con una pequeña salida así, donde este hombre religiosamente todos los años la vuelve a pintar y le pone una hoz y martillo amarilla. De repente después hacemos circular las fotos que tengo acá en el celular. No se puede ver. Espantoso, pero Entonces, sí. dos primeros mártires de la clase trabajadora en episodio de enfrentamiento y de combate a la primera dictadura del siglo XX. Desapercibido en este salón, como a ella le hubiese gustado, hay una foto allá de Julia Arévalo que dice a los 10 años proletaria. Y eso es exactamente cierto. Fue la abuela de Julia Mola. Era la abuela Julia Mola. Primera legisladora mujer de la historia de Uruguay. Precisamente, Julia Arévalo es la primera legisladora en la parte de donde va el público de la sala del Senado, la puerta por donde entra el público a las gradas de la parte del Senado, apenas pasando la puerta, hay una placa. La recuerdo, sí. Que la recuerda y que no se sacó ni en la dictadura. No. Quedó aún en la dictadura. Primera legisladora mujer del Uruguay. Mujer del Uruguay. Obrera desde su infancia. Sí. Y, pero además, sí. ella vivió antes de ser veterana, digamos, tipo creo que como desde los 40 años hasta que falleció, en la misma casa, pasando el arroyo Malvin, pasando en el barrio a lo que hoy es Punta Gorda, digamos así, que eran solo ranchos de pescadores y poco más, y que en la dictadura fue uno de los lugares muy fuertes donde ella hasta el final de su día participó. Había una anécdota que vos se acuerda quién fue. Cuando ella asume, hubo un legislador colorado que dijo: hoy esta sala se ve mancillada con la presencia de una sirvienta entre nosotros. De una sirvienta entre nosotros. Sí. ¿Cuál fue? Era del sector no vallista, era del sector de los que se llamaban colorados netos. Pero no me acuerdo cuál era. Compañeros, por razones de hora, vamos a ir sintetizando por unas dos cosas que queden hacia adelante. Ese proceso que encuentra la CGT, la central más importante, enfrentando la dictadura, y es francamente diezmada. Diezmada por la represión, diezmada por la crisis y diezmada por sus propias contradicciones internas. Cualquiera comprenderá que el modo de enfrentar una dictadura también genera polémicas en las organizaciones sindicales y políticas. Esa década del 30 es francamente trágica para la clase trabajadora. La crisis, la dictadura, el martirologio y la implosión de lo que hasta entonces era la central sindical más importante. Luego comienza así ya un proceso de unificación sindical de mayor dimensión, que va a dar, va a ser el prólogo, digamos, de lo que nosotros después conocemos como unidad sindical en términos actuales. Pero yo quiero dejarles para la que viene el año 1942. UGT, Unión General de Trabajadores, central sindical amplio, con predominio comunista. Se da ahí dos episodios interesantes desde el punto de vista anecdótico. El secretario general de esta central sindical, la UGT, es Enrique Rodríguez. También luego legislador, dirigente del Partido Comunista, trabajador, también de él acá desapercibido ahí del lado de este lado. Hay una foto también de recorte de diario. ¿De qué peluquero. De cuero. No fue peluquero, después trabajó en el cuero. Bueno, pero la organización del cuero. Primero fue peluquero de aquella época que bueno, que no se estudiaba para peluquero, creo. ¿Puedo darte una anécdota? Sí, pero cortita porque... Vivía en la misma calle donde hoy tiene Promir su casa. Benito Chaín. Benito Chaín. Sí. A media cuadra de Arenal Grande. Y simplemente, no es por razones personales, pero era peluquero en la casa de mi abuelo, que había sido un partisano. Mira qué interesante. Les voy a contar una anécdota de muchos años después, pero que me tocó a mí, pero
Enrique Rodríguez es entonces el secretario general de la UGT. ¿Y quién es el prosecretario de esa nueva organización? José Pepe de Lía. Esa es la dirección que vota ese congreso de la UGT en el 42. Y ahí comienza un proceso bastante interesante que, si les parece a ustedes, lo veremos en la que viene, con el propósito de dejar, no sé, los últimos 10 minutos para que ustedes desarrollen acá el punto de vista que consideren sobre lo que hemos dicho y sobre todo que critiquen, corrijan, señalen errores o, en fin, lo que les parezca de este espacio que siempre es abierto. Antes de eso, en el año 80